conciencia han sido un tema muy estudiados por psicólogos y por teólogos a lo largo del tiempo, ya que el remordimiento de conciencia, mis hermanos, hace referencia a sentimientos del pasado que nos provoca el haber cometido una acción equivocada, incorrecta, injusta según nuestros principios y nuestros valores que quizá nos han enseñado. Amén. Eso es lo que representa el remordimiento. Los remordimientos de conciencia, mis hermanos, pueden llegar a ser un grave problema en las personas, influyendo de manera negativa en su tranquilidad, en su descanso, en su sueño y en su relación con los demás. Hay muchas personas que por causa del remordimiento que tienen no pueden dormir, no pueden descansar, mantienen estresadas todo el tiempo, mis hermanos. Es por esto que hoy Dios desea que usted conozca, a los que están aquí, a los que me escuchan a kilómetros de distancia de este lugar, el mensaje titulado el remordimiento de conciencia como argumento del hombre para no mentirse según la bendita voluntad de Dios. Amén. Es necesario, iglesia, es necesario que conozcamos bien la gran diferencia que no podemos observar con claridad sobre remordimiento y arrepentimiento. Como le decía ahora, una cosa es remordimiento y otra cosa es tener un verdadero arrepentimiento, y ahí sí hay que ser claro, porque hay mucha gente que tiene mucho remordimiento de conciencia que hicieron lo malo, pero muy pocas personas se arrepienten, siguen haciendo lo malo como si nada. Y Dios nos quiere confrontar con esta palabra, iglesia. Escuchen esto. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, el Señor hoy te dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Como Dios te ama tanto a ti, mi hermano, hoy te tiene aquí sentado y a nosotros parando oreja a la distancia para recibir este mensaje de reflexión a nuestras vidas, a los nuevos, a los que vienen por primera vez. Dios los bendiga, amén. A los que se unen a esta sintonía de este mensaje. Escúchenme bien, iglesia. Vamos a ver ahora qué es el remordimiento de conciencia y cómo comienza, cómo empieza el remordimiento. Es bueno que lo entendamos a la luz de la psicología, a la luz de la psiquiatría y a la luz de la bendita palabra del Señor. El remordimiento de conciencia, mis hermanos, comienza cuando por determinadas razones que varían en cada sujeto, sentimos que nuestras faltas son imperdonables y que nadie a nuestro alrededor puede cometer errores tan graves y que no merecen el perdón. Eso prácticamente es donde nace, cómo nace el remordimiento de conciencia. O sea que el remordimiento en sí, mis hermanos, viene a ser el sentimiento que experimenta una persona cuando cree que no ha actuado de manera correcta. Cuando usted cree que no actúa de una manera correcta, obviamente viene el remordimiento. Viene la conciencia a acusarlo y no lo deja en paz. Y usted está trabajando y quiere actuar en paz y no puede. Algo lo está acusando. Algo lo está atormentando, mis hermanos. Esa es la completa realidad. O sea que, como les decía, el remordimiento en sí viene a ser el sentimiento que experimenta una persona cuando cree que ha actuado mal, de manera incorrecta con el prójimo, lo cual trata de una sensación de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que se juzga como negativa o como dañina. Hay tres consecuencias, escúchame bien, iglesia, que trae consigo el remordimiento de conciencia según la rama de la psicología o la psiquiatría más bien. Hay tres consecuencias. Número uno, se vive una continua tensión. ¿Qué pasa con la persona que padece remordimiento de conciencia? Vive y padece continuamente tensionada. La tensión emocional y física mantenida en el tiempo acaba por afectar a nuestro organismo. Hay muchas personas que el estrés le produce enfermedad. Tienen problemas coronarios por causa del estrés y muchas veces por causa del remordimiento. Porque la conciencia la acusa y esa persona nada que va a pedirle perdón a la otra. Y está ahí acusado continuamente por la conciencia. Escúchenme bien, como le decía, con el tiempo acaba por afectar a nuestro organismo, ya que se altera considerablemente en función de las sustancias químicas de nuestro cuerpo, por lo cual, o por lo que suele ser bastante común,
en las personas con frecuentes sentimientos de culpabilidad, que padezcan de estrés y contracturas musculares debido a la rigidez a la que se somete su cuerpo. Se tensionan, amén, y por eso vienen los calambres, los tirones, por eso viene muchas veces el estrés, la carga emocional, y muchas veces porque hay un remordimiento de conciencia. La segunda consecuencia que trae consigo el remordimiento de conciencia, según las ramas psicológicas, es que tiende a desvalorizarse y a despreciarse la persona a sí misma. La persona se valoriza, la persona se desprecia a sí misma, ya que son muy autocríticos y acaban convirtiéndose en sus peores enemigos. Son enemigos de ellos mismos, porque tienen un remordimiento que les acusa la conciencia y se vuelven hasta enemigos de ellos mismos. Tercera consecuencia brevemente que trae el remordimiento, según la psicología. Número 1, se vive en continua tensión. Número 2, se tiende a desvalorizarse y prácticamente a despreciarse a sí mismo. Y número 3, estas personas por lo general le temen al rechazo. ¿Le temen a qué? Al rechazo, mis hermanos. Ya que tienen miedo que los demás quizás lo tachen de un poco valiosos o débiles. Por lo que siempre están intentando dar lo mejor de sí mismos para que eso no suceda. Amén. Ahora vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el remordimiento? Escúchenme bien, el verdadero arrepentimiento que todos debemos tener delante de Dios nuestro Señor. Vamos a la palabra. Los que tengan Biblia, ubíquense en Mateo capítulo 26. Evangelio según San Mateo capítulo 26, iglesia. Y vamos a leer desde el versículo 69 en adelante. Vamos a ver qué nos enseña Dios sobre el remordimiento de conciencia y qué nos enseña Dios, su palabra, su bendita palabra, sobre el verdadero arrepentimiento que necesita la iglesia de Jesucristo. Amén. A los hermanos que me ven por el Face, por el YouTube, necesitamos arrepentirnos como iglesia de Cristo Jesús. Necesitamos arrepentirnos. Ya la venida del Señor está muy cerca, mi hermano. Y dice al apóstol Pablo en la palabra, en una de las cartas, dice que la venida del Señor está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y eso está escrito hace casi 2000 años. Y en este tiempo, mi hermano, vemos cómo se están cumpliendo las profecías a la luz de la palabra. Y la gente solamente tiene remordimiento. Te hice el daño y listo, bueno, voy a ver, te pido disculpas ya y todo que va ahí. Un remordimiento de conciencia nomás. No hay un verdadero arrepentimiento. El Señor dice así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero si no hay tiempos de refrigerio en tu corazón, es porque quizás el remordimiento está acabando con tu vida, iglesia. Mateo capítulo 26, versículo 69. Y vamos a orar primero por la palabra. Espíritu Santo, gracias. Aquí nos presentamos delante de ti, pidiendo que el Espíritu Santo sea tomando el control de mis palabras, de mis cuerdas vocales, que sea el Espíritu Santo inyectando sabiduría en esta hora sobre este mensaje y llevándose toda tinieblas, toda venda de los ojos, que el diablo nos tiene a muchos enceguecidos. Espíritu Santo, exalta a Jesucristo. Tú dijiste, Él tomará de lo mío y nos lo hará saber. Espíritu Santo, toma de lo de Cristo y enséñanoslo hoy. Enséñanos, Señor, para ser libres, porque tu palabra nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 26. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Versículo 69. Vamos a leer desde el versículo 69 al 75. Y luego continúa el capítulo 27 y lo leemos hasta el versículo 8. Amén. Dice la palabra. Hay un título en Mateo 26, 69 que dice: Pedro niega a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Niega a Jesús, negó a Jesús. Versículo 69, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Dónde estaba Pedro? Sentado fuera en el patio. A Jesús lo habían acabado de arrestar. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, ante Caifás, Anás y Caifás. Y dice la palabra que Pedro estaba cumpliendo la palabra que le había dicho a Jesús. Así te lleven a la muerte, yo te seguiré, yo te seguiré. Lo que no le dijo al Señor es que lo iba a seguir de lejos. El versículo 69, léalo conmigo. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada, una empleada, una sirvienta, diciendo:
tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, porque ya iba a ser la hora, se iba a ir. Yo aquí ya me descubrieron. Ya se dieron cuenta que yo ando con Jesús. Y yo no voy a decir que él es mi amigo. No, Señor. Y dice el versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, versículo 73, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú estabas con ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir. Él era muy buena gente. Las palabras de él eran como las palabras de Jesús, porque andaba al lado de Jesús. Y el que anda en la miel algo se le pega. ¿Es así o no es así? Si yo ando con personas sabias, voy a ser sabio. Pues si yo ando con el más bruto del pueblo, pues voy a volverme más bruto, con todo el respeto. Si yo ando con el más delincuente, me voy a volver un excelente delincuente. Pero dice la palabra que él empezó a maldecir, como para que le creyeran. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo le cantó, hermano. Le cantó el gallo, Jesús ya le ha hecho. Tú me niegas veces y el gallo te va a cantar. Él no lo creyó. Versículo 75, escuchen bien este versículo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice que lloró como amargamente. Ya no se puso en la puerta, ya no estaba sentado ahí en medio de la chusma, no, Señor. Ya salió fuera, a llorar afuera, a la calle. Amén, con gran tristeza dice la palabra. Saliendo fuera lloró amargamente. Capítulo 27, versículo 1, léalo conmigo. Dice, venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pero si usted lee el versículo 3, hay un título que dice, muerte de Judas. Ya hablamos de Pedro, negó al Señor. Ahora vamos a hablar de Judas. Versículo 3 de Mateo 27 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando, versículo 5, las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, dice la palabra. El versículo 6 dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito, o sea, no es permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para que sepultura a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, ¿cómo se llama? Campo de sangre, amén. Esa es la famosa historia. Casualmente está ahí en el versículo 26 y 27 están los dos pasajes de los dos personajes que Dios hoy quiere que nosotros conozcamos con más profundidad. Mis hermanos, el versículo 75, léalo conmigo en Mateo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Cuándo se acordó Pedro de las palabras? Diga, cuando la embarró, cuando metió la pata, como los hijos. ¿Cuándo se acuerdan de los consejos sabios de los padres? Cuando la embarran, cuando meten las patas, cuando están presos, o cuando están heridos en una cama de un hospital, cuando le pegan los tiros. Ahí se acordaron de las palabras de los padres. Que no nos pase a nosotros, iglesia. Le pasó a este discípulo. Jesús lo sienta así como están ustedes aquí en este lugar. Y les dice, Pedro, yo te digo que el gallo no cantará hasta que me niegues 3 veces. ¿Cómo así, Señor? Así me toca aquí ir a la muerte, yo contigo te voy a defender. No, Señor, no te voy a negar. Y ya el Señor le estaba diciendo. Por eso dice el verso 75, que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente.
Pero hay un pasaje paralelo con ese, que es el lado que sigue. Mateo 27:3. Entonces Judas, vamos a hablar de Pedro y de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mis hermanos, la Biblia nos muestra dos ejemplos claros de personas que en su momento le fallaron a Dios. Escúchenme bien. Personas que en su momento le fallaron ¿a quién? Le fallaron a Dios. La pregunta aquí es, ¿por qué una se salvó y la otra se condenó? ¿Por qué uno se condenó y el otro se salvó? ¿Por qué Pedro se salvó y Judas se condenó? Si dice la Biblia que uno lloró amargamente y el otro se arrepintió. Porque eso dice el verso 3. Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, dice la Biblia. La respuesta aquí, mis hermanos, es que hay una gran diferencia, escuchen bien, entre arrepentimiento y remordimiento de conciencia. Amén. Dios quiere que usted conozca hoy y aplique en su vida, que al menos tenga el discernimiento para entender qué es arrepentimiento y qué es remordimiento. Amén. Porque nos han hecho creer desde pequeño que arrepentimiento es llorar y ya y seguir haciendo lo mismo, seguir pecando. No, Señor, en ninguna manera. Y yo creo que Dios hoy nos quiere dejar un poco claro eso, mis hermanos, a la luz de la bendita palabra del Señor. Amén. La diferencia, escúchenme bien, que hay entre remordimiento y el arrepentimiento es que ambos, escuchen, ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa. O sea que ambos te hacen sentir culpable, ambos sentimientos. Pero la diferencia, mis hermanos, es que el remordimiento, si bien se siente dolor por lo actuado mal, no cambia su orgullosa postura. Como le pasó aquí en Caín, mató a su hermano Abel. ¿Y usted cree que en él hubo arrepentimiento? Fue un remordimiento por causa del castigo que venía sobre él, que ahora lo vamos a ver más adelante. No es casualidad, mis hermanos, que en el capítulo 26 de Mateo, del Evangelio, en el capítulo 26 nos habla de la negación de Pedro, y el capítulo siguiente, el 27, nos habla de la traición de Judas. No es casualidad, mis hermanos. Son pasajes que están ahí paralelos porque Dios quiere que usted y yo hagamos una diferencia entre qué es remordimiento y qué es arrepentimiento según la Biblia. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Esa es la realidad, iglesia. Hay dos diferencias bíblicas que es bueno que usted las conozca hoy. Dos diferencias bíblicas entre el arrepentimiento y el remordimiento de conciencia. Remordimiento de conciencia, que es bueno que lo tengamos en claro, para que Dios nos quite la venda que el diablo a muchos, hasta muchos religiosos les ha sembrado, haciéndoles creer que es lo mismo el arrepentimiento y el remordimiento. No, Señor, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La primera diferencia bíblica, entre el arrepentimiento y el remordimiento de conciencia, escuchen, es que el arrepentimiento verdadero, en el arrepentimiento verdadero existe un quebrantamiento del alma que nos lleva al arrepentimiento verdadero. Pues lo repito. En el arrepentimiento verdadero existe un quebrantamiento del alma que nos lleva al arrepentimiento verdadero. Mientras que en el remordimiento solo hay un cargo de conciencia en el cual se reconoce la falta, pero todo sigue igual. ¿Sí me hago entender? Versículo 75 lo leímos de Mateo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Qué es llorar amargamente? Me tomé la tarea de buscar un diccionario qué significa llorar amargamente. Una cosa es llorar, porque usted también puede llorar con lágrimas de cocodrilo, fingiendo que está llorando para buscar algo de mí, como le predicaba la semana pasada, la manipulación. Hay gente tan manipuladora que hasta le llora para que usted le crea. Hasta le juran por Diosito, mencionan a Dios.
mintiendo en sus corazones. Yo le juro por Dios que hay Dios en los cielos. No, Señor, no sea tan mentiroso, mentirosa. Arrepiéntase más bien de corazón, porque lo que está sintiendo quizás es un remordimiento nomás de conciencia. Aquí dice la Biblia que Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Llorar amargamente traduce, escuchen esto, iglesia, no se deben distraer, a los hermanos de la instancia. Llorar amargamente traduce llorar con dolor, aflicción, sentimiento, sin sabor. Eso es lo que traduce. Disgusto, tristeza, desengaño, pesadumbre, pena y tormento. Eso es llorar amargamente. No sé si a usted le ha pasado que se le ha muerto un familiar querido. No sé si su mamá, su papá, qué sé yo, un familiar, un hijo, no sé. ¿Y usted cómo hace? Llora ¿cómo? Amargamente. Ese sentimiento lo tuvo Pedro. Y ese sentimiento lo llevó a arrepentirse, a reconocer que había cometido una falta. A usted que está aquí sentado, de los que me escuchan a la distancia, no sea que Dios le traiga un arrepentimiento tan fuerte que usted tenga que llorar amargamente si no se arrepiente de lo que ha hecho, hasta este día, de lo malo que ha hecho. Hay muchos que creen que Dios no los ve. Hay muchos que dicen, no, Dios no me ve. Aquí nadie me está viendo. Pero la Biblia me dice que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Amén. Y los ojos de Dios ven cuando usted obra mal, cuando hay maldad en su corazón. Y así usted la maquille, así usted la justifique todo lo que quiera, usted sabe que la maldad está en su corazón y tiene que arrepentirse. Y no importa si esta palabra es para un hijo, o es para mi madre, o es para algún familiar, o es para cualquier mejor amigo que yo pueda tener en esta tierra, o para mi esposa, o para mí mismo. Esta palabra es de Dios para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La primera diferencia es esa, bíblica, entre arrepentimiento y remordimiento de conciencia, es que el arrepentimiento verdadero, en el arrepentimiento verdadero existe un quebrantamiento del alma, que usted llora como niño pequeño, como si hubiera perdido algo grande. Así lloró Pedro, y eso produjo, ¿sabe qué? Arrepentimiento en su corazón, y eso permitió que Dios viera su corazón afligido y lo restaurara. Fue la diferencia entre él y Judas. Amén. Llorar amargamente traduce lo que le decía: sufrir, afligirse, sentir pesadumbre, sentir pena, tormento. La persona no se halla y llora inconsolablemente. No sé si usted ha escuchado hablar de eso, de las personas que lloran inconsolablemente y nada les consuela, y el alma se purifica, porque cuando lloramos de corazón, nuestra alma ¿qué? Se purifica. Amén. Y muchas veces nos hace falta eso. Por eso el Señor dice: lloren con los que lloran y rían con los que ríen. Lamentad y llorad, dice el Señor, porque hay que tener un verdadero arrepentimiento en ese tiempo. El versículo 4 de Mateo 27 dice, hablando de Judas, mira la diferencia entre Pedro lloró amargamente, con sufrimiento, porque sabía que había negado a su Señor, a Jesús. Y Judas también había sido discípulo del Señor. Es más, la Biblia me describe que Judas era amigo de Jesús. La Biblia no me describe que Pedro era amigo. Era un discípulo cercano, muy allegado ahí al ministerio. Eran los 3 grandes líderes que Jesús tenía entre los 12. Pero Judas era el tesorero. Judas era como la mano derecha de Jesús. Y en lo que hubo fue remordimiento. Y dice el versículo 4 de Mateo 27, fue entre los sacerdotes y le dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Él sabía que Jesús era inocente, era su discípulo. Jesús no le hacía mal a nadie, le hacía bien al pueblo. Y dice la palabra: mas ellos dijeron. ¿Quiénes son ellos? Digan, los fariseos. Es que los representantes de Dios. ¿Qué dijeron?
Dice la Biblia, dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, es su problema, mijo. Como hombres de Dios, entre comillas que eran ellos, no le pudieron ayudar a este hombre. Porque si hubieran sido verdaderos hombres de Dios, quizás hasta le hubieran ayudado, lo hubieran consolado. Pero ellos dijeron, no, Señor, eso es problema suyo, mijo. Eso es entre usted y Dios. Eran unos falsos maestros, unos falsos representantes de Dios. Como le decía, le pasó a Caín. En Génesis 4:13, cuando Dios lanza un juicio de maldición sobre Caín, dice la palabra que Caín le responde a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Porque Dios dijo, usted, como no se arrepintió, nadie lo va a matar. Y puso un sello Dios en la frente de Caín, y dijo, el que mate a Caín, mejor dicho, se la ve conmigo. Pero vivió atentado todo el resto de su existencia. Ese fue Caín, por haber matado a su hermano por envidia. Por envidia. Amén. Y haber fingido un falso arrepentimiento. Tenía que, diga, un remordimiento de conciencia. La segunda gran diferencia, son dos. La segunda gran diferencia, escúcheme bien, bíblica, entre arrepentimiento y remordimiento de conciencia, número 2, es que el verdadero arrepentimiento, escuchen bien, iglesia, dice, el verdadero arrepentimiento se continúa, en el verdadero arrepentimiento se continúa hacia adelante. ¿Hacia dónde continúa usted? Pedro no se quedó llorando solamente amargamente todos los días y dándose golpes de pecho. No, Señor. Él dijo, me voy a levantar. Yo voy a seguir adelante. Voy a tratar de ser mejor. De no ser un traidor con mis palabras, de negar al Señor. No lo conozco y empezar a maldecir. No, Señor. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando negamos al Señor. Cada vez que decimos una mentira, estamos negando a Dios. Porque estamos siendo mentirosos como el diablo, como el hijo del diablo, no el hijo de Dios. Escuchen esto, la segunda diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que en el arrepentimiento verdadero se continúa hacia adelante, olvidando lo malo que se ha hecho. Se continúa hacia adelante olvidando lo malo. Amén. O sea que usted ha hecho muchas cosas malas, yo he hecho muchas cosas malas, pero no me puedo quedar ahí dándome golpes de pecho. Tengo que levantarme, pedirle perdón a Dios. Señor, ayúdame, restáurame y seguir adelante. Señor, ¿en qué te puedo servir? En gratitud a lo que tú has hecho por mí. No quedarnos ahí con un remordimiento de conciencia que nos acusa y nos acusa, y por último el diablo nos dice, mátese, porque ya no puede más con la conciencia. Pedro se pudo salvar gracias a la intercesión de Jesús por él, y pudo continuar su camino gracias al temor de Dios y su arrepentimiento hacia Dios, y no solo hacia Dios, sino también hacia los hombres, porque él se arrepintió y él fue restaurado. Amén. Él fue restaurado. El versículo 5 de Mateo 27, hablando de Judas, dice que Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. ¿Sabe por qué se ahorcó? Porque era grande su remordimiento de conciencia. Y peor, los que lo estaban supuestamente contratando para que les ayudara, le dieron la espalda. Hay un dicho que dice, así paga el diablo a quien bien le sirve. Y hay otro que dice que el que no recibe consejos nunca llega viejo. Por eso vemos esta juventud como está. Jóvenes de 20, 25 años, ya los padres lo están enterrando cuando debería ser todo lo contrario. Los padres, los hijos enterrar a sus padres, ya viejos. Ahora es lo contrario, los padres bien viejitos enterrando a los hijos, tremendos haraganes que no hicieron nada y se fueron a hacer lo malo. ¿Pasa o no pasa en esta sociedad? Son los días que estamos viviendo, iglesia. Esa es la realidad. Le pasó a Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué me enseña esto? Esto me enseña que en el último lugar, o el último lugar que visitó Judas, antes de su muerte, fue el templo judío. De ahí salió ¿para dónde? Para matarse, para que el diablo lo destruyera. Pero mientras tuvo la bendición del Señor, no la aprovechó. Y Jesús, en el tiempo de ministerio, estuvo con Judas siempre.
aconsejándolo, hablándole como amigo, pero este por acá le entró y por acá le salió. No entendió el consejo. Espero que usted que está aquí, que viene unos obligados, otros porque los invitan, otros porque, bueno, les nació venir, espero que aprovechen este tiempo. Espero que usted no salga de este templo a hacer lo malo como hizo Judas, o a quitarse la vida, a traer suicidio sobre su vida. Por eso le digo que el último lugar que visitó Judas antes de su muerte fue el templo, y sus falsos profetas, los cuales no pudieron ayudarle a encontrar la salida a su remordimiento de conciencia, sino que antes le acusaron de su falta cometida. Si es una iglesia de bendición, te tienen que apoyar, no pueden despreciarte. Ahí está la diferencia. Si en el templo hubiera estado la presencia de Dios, esos sacerdotes falsos que contrataron a Judas para matar a Jesús, le hubieran ayudado. Pero como no estaba la presencia de Dios, sino la presencia del diablo, y los que lideran el mismo templo o la iglesia, digámoslo así, eran unos hijos del diablo, por eso fue que Dios destruyó ese templo. Lo destruyó. Y ya qué cuento de ofrenda, qué cuento de diezmos. No, Señor, ya no hay templo. ¿Qué cuento de diezmos? Por eso aquí no pedimos ni diezmos. Así muchos se enojen conmigo. No hay templo. Ahora el templo somos nosotros. El templo es nuestro cuerpo, el Espíritu Santo. Y Dios quiere habitar en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que somos templo del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen un aplauso a Dios?